Estimados participantes, reciban un cordial saludo. De nuevo, es un placer para mí compartir con ustedes otra interesante cápsula de conocimiento. En esta ocasión, se aplicará la metodología Metontology para construir una ontología en el subdominio de las competencias. Veamos el siguiente ejercicio. Antes de aplicar la metodología, se identificaron nuevos términos y relaciones, los cuales vamos a observar durante la aplicación de Metontology. Es importante destacar que esta metodología se basa en 4 actividades, siendo la primera de ellas especificación. Veamos. Al aplicar esta actividad, se describe algunos aspectos de la competencia, entre ellos su nombre, su propósito, su alcance, su nivel de formalidad, el tipo de ontología a la que pertenece, las preguntas de competencias a las cuales deberá responder la ontología una vez que se construye, a qué usuarios finales está dedicada esta ontología y cuáles son las fuentes de conocimiento. Para ello se construye una tabla como la que ustedes tienen al frente. Bien. La segunda actividad de esta metodología se denomina conceptualización. Ella agrupa un conjunto de 10 tareas en las que se identifican y describen conceptos, instancias, jerarquía, atributos, relaciones entre conceptos, etc. Todas las descripciones se hacen en lenguaje natural, pero con una mínima formalidad. Veamos la primera de ellas. Glosario de términos. En esta primera tabla podemos observar un extracto de este glosario que involucra un concepto, una instancia y un atributo de instancia. El concepto que vemos acá se denomina competencia. Tiene un sinónimo que es la aptitud y una descripción como sigue: capacidad de poner en práctica de forma integrada en contexto diferente los conocimientos, habilidades y características de la personalidad adquirida. Incluye saberes teóricos, habilidades prácticas y actitudes, que son los compromisos personales. Tenemos también una instancia cuyo nombre es atendiendo a factores locales, multiculturales o multiétnicos en un amplio rango de contexto diferente. Como se observa, los nombres pueden ser bien una palabra o un conjunto de palabras. El atributo de instancia que observamos en este extracto se denomina área de la competencia. Tiene un sinónimo, dominio de la competencia. No tiene acrónimo, pero tiene también una descripción. Nótese que algunos términos pueden tener o no sinónimos. Con estos sinónimos se ilustra la idea de que muchos términos pueden ser llamados de diferentes maneras, y esto se recoge precisamente en la primera tarea de esta metodología. En la segunda tarea podemos ver una organización de los conceptos que han sido identificados en este glosario de términos. Nótese que el primero de ellos es la competencia, y de él se derivan las competencias específicas y las competencias genéricas. Un segundo concepto son los componentes, del que se derivan conocer, convivir, emprender, habilidad, ser y valor. En esta jerarquía se identificaron también otros conceptos en ese primer nivel: estructura de la unidad de aprendizaje, métodos de desarrollo, perfil de egreso, plan de estudios y unidades de aprendizaje.
Después de organizar los conceptos a través de una jerarquía, continuamos con la tarea número 3, la cual consiste en construir el diagrama de relaciones binarias. Su objetivo, establecer los tipos de relaciones entre los conceptos de la organización. Veamos un extracto de este diagrama. Dos conceptos, plan de estudio y perfil de egreso. Nótese cuáles son las relaciones que establece la vinculación entre ambos conceptos. Un plan de estudio permite alcanzar un perfil de egreso, mientras que un perfil de egreso pertenece a un plan de estudio. Otros dos conceptos se relacionan, plan de estudio y unidad de aprendizaje. El plan de estudio está compuesto por un conjunto de unidades de aprendizaje, mientras que las unidades de aprendizaje son parte de un plan de estudio. Tras finalizar este diagrama, lo siguiente es construir el diccionario de conceptos. Por supuesto, estos serán los conceptos más importantes del dominio, según la opinión de un conjunto de expertos, porque son precisamente ellos quienes nos ayudan a identificar los conceptos, las relaciones entre ellos, las instancias, los atributos de clase y los atributos de instancia. La tarea en cuestión detalla cada concepto del diccionario, tomando en consideración los siguientes elementos: el nombre, es decir, la fuente de donde vienen, las instancias, los atributos de instancia, los atributos de clase, las relaciones con otros conceptos, el concepto destino con el que está relacionado. Por eso es importante que previo a esta tarea se construya el diagrama de relaciones binarias y por supuesto la relación inversa. Veamos un extracto de este diccionario de conceptos. Fíjense, tenemos la relación entre competencia, lo podemos ubicar donde dice concepto origen, y donde dice concepto destino, ubicamos con el que él se relaciona, en este caso, componente. Las instancias se mencionan acá: capacidad creativa, capacidad crítica y autocrítica. Voy a explicar muy brevemente qué es una instancia. Las instancias son individuos, es decir, valores que pueden tomar un concepto. Es decir, que capacidad creativa, capacidad crítica y autocrítica son competencias, pero tienen ya un nombre específico y seguramente tendrán un contexto en el que se puede aplicar. ¿Cuáles serían los atributos de instancia? El nombre, su descripción y el área de la competencia. Tenemos acá de qué tipo son los atributos de clase. Tenemos también la relación, es decir, el nombre que se le dio a la relación. En este caso se describe a través de, ¿ok? Y por supuesto, que ya lo había nombrado, el concepto destino, la cardinalidad y la relación inversa. Este concepto, competencia, también se relaciona con unidad de aprendizaje y perfil de egreso. Tenemos las relaciones directas, las relaciones indirectas y sus correspondientes cardinalidades. Así como existe una tabla para identificar y describir cuáles son los conceptos de la ontología, también existe una tabla dedicada a describir los atributos de instancias, aquellos cuyos valores pueden ser diferentes para cada instancia del concepto. Esto se recoge en la tarea 5. Acá podemos ver un fragmento de esta tabla de atributos de instancia. Tenemos un primer atributo que es la administración curricular, que pertenece ¿a quién?
al concepto plan de estudio, su tipo valor, cadena de caracteres, y su cardinalidad de 1 a 1. Por otro lado, tenemos la tabla de atributos de clase. Esta tabla se recoge a través de la tarea 6 de la metodología. Acá se definen en detalle cuáles son los atributos de cada clase. Estos representan características genéricas de un concepto, es decir, todas las instancias que tiene el mismo y que tendrán el valor único para ese atributo. Acá se observa en la tabla la descripción de algunos de los atributos de clase previamente identificados, para los cuales se indica su nombre, el concepto al que pertenece, el tipo valor, cardinalidad y sus correspondientes valores. Acá podemos observar, fíjense, dentro de los conceptos componente y competencia, su tipo valor, que es un conjunto de cadena de caracteres, su cardinalidad y los valores que pueden tomar. En este caso decimos que la cardinalidad va de 1 a 7. ¿Por qué? Porque acá tenemos 7 valores, que es habilidad, destreza, valor, actitud, conocer, hacer, ser, convivir y emprender. Es decir, que este atributo de clase que pertenece al concepto componente puede tomar 7 valores. La tarea 7 de Methodology consiste en definir las constantes en detalle, es decir, aquellos valores numéricos que no cambian en un largo periodo de tiempo. Estas constantes fueron identificadas en el glosario de términos, pero es acá en la tarea 7 donde se describen con mayor precisión. En el subdominio de las competencias que estamos trabajando, no aplicó esta tarea. Es por ello que no la observan en el presente ejemplo. La tarea 8 consiste en definir los axiomas formales, es decir, aquellas expresiones lógicas que se consideran siempre verdaderas y suelen utilizarse para establecer restricciones en la ontología. Un fragmento de estos axiomas se encuentra en esta lámina. Veamos. Construcción del perfil de egreso. Un primer axioma. Involucra los conceptos perfil de egreso y competencia. Y se describe como sigue. Todo perfil de egreso está formado por. Además de involucrar estos conceptos, la relación recibe el nombre de formado por. Bien, pasemos a la tarea número 9, la cual consiste en definir las reglas de la ontología. Esta tarea tampoco aplicó al subdominio de las competencias. Por tanto, vamos directamente a la tarea 10, la cual consiste en definir las instancias, es decir, los individuos de la ontología. Estos individuos fueron identificados en el diccionario de conceptos, pero es acá, en esta tarea, donde se describen a través de su nombre, el nombre del concepto al que pertenece, los atributos que tiene y sus valores. Después de finalizar la actividad de conceptualización, la cual incluyó el desarrollo de 10 arduas tareas, como lo hemos observado durante el desarrollo de esta cápsula de conocimiento, el siguiente paso de la metodología consistió en formalizar e implantar el modelo conceptual generado en el subdominio de las competencias. Para ello se utilizó el sublenguaje OWLDL y el editor de ontologías Protege. Acá podemos observar la interfaz del editor. En definitiva, esta ontología está constituida por 16 conceptos, 18 relaciones y 461 instancias. Expertos en el subdominio evaluaron contenido y calidad de la ontología. Estimados participantes, quiero destacar nuevamente que las ontologías son
una herramienta poderosa y muy útil que reúne conocimiento consensuado y que apoya a profesionales en un área específica, como es el caso del subdominio de las competencias. Esto ha sido todo por los momentos. Espero les haya servido esta interesante cápsula de conocimiento. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.